Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. El mensaje. Habían pasado varios ciclos desde que se descubrió la nave Colonia. Estaba prácticamente inservible. Había vagado por incontables años luz antes de ser encontrada. Los equipos de rescate la abordaron y milagrosamente encontraron a miles de sobrevivientes en suspensión criogénica. Se identificaron como humanos, y su historia era tan trágica que no tardó en sacudir a toda la comunidad galáctica. El mundo natal de esta especie presuperlumínica había sido amenazado por un evento estelar catastrófico. Al ver el peligro, pero sin forma de detenerlo, los humanos construyeron un arca. Los mejores y más brillantes se reunieron para crear su mayor esperanza de supervivencia. Muchas de las tecnologías no habían sido probadas y los riesgos eran enormes, pero ante la falta de otra opción, siguieron adelante. El arca fue lanzada a la órbita, y poco a poco se alejó de su mundo condenado. Aún con la esperanza de que su mundo sobreviviera, permanecieron cerca. Desafortunadamente ocurrió lo peor. El enjambre de asteroides errantes que habían detectado efectivamente impactó con la Tierra. Con el corazón roto, pusieron rumbo a lo que creían sería su mejor opción, un mundo nuevo habitable. Una vez más, serían puestos a prueba. Al llegar a su destino, el valiente capitán salió de la criosuspensión, solo para ver un paisaje infernal devastado. Inhabitable en cualquier sentido. Así que trazó un nuevo curso y regresó a su letargo helado. No sería la última vez que los sufridos sobrevivientes se encontrarían con el fracaso. Una y otra vez, el capitán despertó solo para decepcionarse. Su dolor era casi palpable mientras establecía lo que creía que sería su rumbo final, su última esperanza, pero falló. Su nave se pasó de su destino. Los sistemas a bordo jamás reconocerían condiciones aptas para despertar a la tripulación. Debía de haber vagado por el espacio, decayendo lentamente durante millones de ciclos. Pero el destino no sería tan cruel. Una nave en una misión rutinaria de reconocimiento los encontró por casualidad en el borde más lejano de nuestros mundos fronterizos. Y así fue como la humanidad conoció a los Halax, a nosotros. Drax se recostó en su silla, estirándose perezosamente mientras bostezaba. Aún no llegaba a la parte del documental que detallaba la integración de la humanidad a la sociedad halaxiana, pero en realidad solo lo estaba viendo para entrar en el ánimo de su trabajo. Cambiando de pantalla en la pared a una de las cámaras exteriores de la nave, observó los colores ondulantes del hiperespacio mientras se acercaban cada vez más al perdido mundo natal de los humanos. Su imaginación le mostraba grandes ciudades abandonadas, reliquias y tesoros, todos esperando ser descubiertos. Un golpe en la puerta lo sacó de sus fantasías. Las ruedas de su silla parecieron lanzarse hacia adelante mientras el respaldo se volcaba hacia atrás. Soltó un grito de sorpresa al colapsar en el suelo. La puerta se abrió de golpe y Sara entró corriendo. «Drax, ¿estás bien? ¿Estás herido?» Aunque le dolía, Drax no pudo evitar maravillarse de cómo lucía la humana. Agrísale la piel un poco, ennegrécele el cabello, y podría pasar por una halaxiana muy atractiva, si acaso ridículamente grande para su especie. Ella se arrodilló para ayudarlo a levantarse, y fue entonces que recordó que uno usualmente debía responder cuando preguntaban por su salud. «Estoy bien, sí, perdón, estoy bien», dijo Drax intentando escabullirse de su agarre. Por un momento se sintió como un niño tratando de escapar de los brazos de sus padres, hasta que ella alzó una ceja y lo soltó. «Sí, parece que ni los daños físicos me pueden impedir sobrepensar». Sara sonrió y negó con la cabeza. «Me alegra, y no solo porque pensé que iba a tener que cargarte hasta la enfermería». Extendió su mano y él la usó rápidamente para ponerse de pie. Al mismo tiempo, ella se sentó para no golpearse la cabeza con el techo. Los humanos aún no llevaban suficiente tiempo como para que los estándares de construcción de naves se adaptaran a ellos. La mayoría de la tripulación humana solía quedarse en las bahías de carga. Ahí habían techos altos que tenían todas las naves. Los humanos eran contratados con frecuencia como personal de seguridad. Aunque sus cuerpos no eran ideales para patrullar pasillos, su fuerza y resistencia anormal eran de gran ayuda en tiempos de crisis. Un capitán fue citado diciendo:
Los chicos siempre se quejaban de lo flojo que era el humano que contraté, que se la pasaba tirado todo el día. Pero seamos honestos, ¿quién quiere intentar pasar junto a una de esas cosas en el pasillo de una nave? Cambiaron de opinión rápido cuando unos piratas nos abordaron. Nuestro humano gritaba como un condenado mientras corría por la nave despedazándolos. Después le preguntamos por qué gritaba. Y esta máquina de muerte gigantesca, no es broma, se sonrojó. Dijo que estaba molesto porque se la pasó golpeándose la cabeza con las mamparas. Pero Sara no era del personal de seguridad, era arqueóloga. Su personalidad dulce y atenta hacía fácil olvidar que era de una especie que podía arrancarle la cabeza a Drax con 2 dedos. Por un momento se perdió en sus ojos color ámbar, pensando en lo afortunado que era por tener una compañera tan capaz en esta expedición. Sara, ¿necesitabas algo? Nada en particular, Drax. Solo quería asegurarme de que no estuvieras divagando demasiado. Ya casi llegamos, ¿sabes? ¿Así que tú también te tragaste el rumor de que soy un poco más que un profesor distraído? Yo creo que es adorable. La mente de Drax entró en cortocircuito mientras ella lo apretaba contra sí. Por un momento todo lo que pudo pensar fue en lo reconfortante que era sentirla cerca. Tartamudeó antes de soltar un torpe ¿De verdad? Ella rió un poco antes de separarse, aún con las manos en sus hombros. Sí, de verdad. Sara se puso de pie, o casi, y se dirigió hacia la puerta. Se giró para dedicarle una sonrisa mientras ésta se abría. Regreso en un rato. Solo tengo unos detalles que revisar antes de llegar. Cuídate de esas sillas de oficina, profesor. Pueden ser mortales. Le lanzó un guiño y salió de la habitación, dejando a Drax completamente sonrojado. Voy a casarme con esa mujer, murmuró antes de levantar la silla del suelo. Unos minutos después, recibió una llamada mientras revisaba antiguos registros arquitectónicos que los humanos habían proporcionado. Abrió el canal casi sin pensarlo, aún hurgando en los archivos. ¿Sí? Profesor, soy Arval. ¿Tiene un momento? Claro, ¿qué necesitas? Ya llegaron los escaneos de largo alcance y... ¿En serio? ¡Excelente noticia! ¡Envíalos! Bueno, sobre eso no fueron exactamente lo que esperábamos. ¿No? ¿Por qué? Para empezar, los niveles de radiación son mucho más altos de lo que proyectábamos. ¿De verdad? Tal vez los asteroides tenían más materiales radioactivos de lo calculado. Debería... También hay otra cosa, profesor. Drax miró la pantalla de la llamada. Arval le había enviado un solo archivo de audio. Aún no lo traducimos, pero aprendí lo suficiente del idioma como para... Bueno, solo escúchelo. Drax guardó silencio y reprodujo el archivo. Escuchó atentamente y su expresión pasó de curiosidad a preocupación, hasta llegar al horror absoluto. No se lo digas a nadie. Retrasa la traducción. Pero, profesor, yo... Retrásala por cualquier medio necesario. Me pondré en contacto cuando hable con el capitán. Sí, señor. La llamada terminó. Drax se levantó de un salto, descargó el archivo a su tableta personal y borró el original. Quería con todas sus fuerzas negar lo que había escuchado. No había forma de que los humanos, que su dulce Sara pudiera... Pero debía estar seguro. Los humanos no podían saber de esto. Si se enteraban, todos en la nave podrían estar en peligro. Corrió a la puerta y cayó al suelo gritando de terror cuando ésta se abrió. Sara estaba ahí, de pie, mirándolo mientras entraba lentamente en la habitación. Él se arrastró hacia atrás hasta chocar contra la pared, y ella simplemente lo siguió, sonriendo con frialdad. Se arrodilló frente a él cuando éste se puso de pie, y Drax hizo lo posible por no pensar. Aún así, ella lo superaba en altura. ¿Qué pasa, Drax? ¿Algo interesante en el informe de Arval? Drax no pudo evitar preguntarse si estaba imaginando ese tono gélido y nada sincero en su voz. Solo logró balbucear incoherencias mientras ella se inclinaba, envolviéndolo en un abrazo de acero. Sara susurró suavemente en su oído. No te preocupes, Drax. Estoy segura de que lo que descubriste será fascinante. Atrapado en los brazos de esta peligrosa alienígena, el consuelo que antes sentía se había desvanecido por completo. Receiving incoming transmission. Mi nombre era Aníbal. Pertenecía a una especie que se llamaba a sí misma humana.
Hace mucho mi mundo estaba dividido. Más credos de los que se pueden contar buscaban el dominio sobre mi planeta. El mío no era la excepción. Yo era un guerrero, uno que buscaba la paz y prosperidad para los míos, pagadas con la vida de mis enemigos. Creía luchar por una causa propia, pero en realidad servía a metas ajenas. Cometí actos horrendos en su nombre. Por desgracia, aquellos a quienes servía estaban lejos de ser los peores. Había otros con una agenda aún más horrible de la que mis amos sedientos de sangre podían concebir. Esos otros sabían que jamás dominarían por la fuerza bruta, así que idearon un plan para envenenar a todo aquel que no compartiera su ideología. Nos envenenaron no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Todo había comenzado mucho antes de mi nacimiento. Se infiltraron en el poder, asegurando los medios para destruirnos, incluso mientras luchábamos entre nosotros. Fueron tan sutiles que la mayoría, aunque conscientes de su existencia, no tenían ni idea de su siniestro plan. Pero yo llegaría a conocer aquello que casi nadie sabía. Mis camaradas y yo llegamos por separado a la misma conclusión. Estos malditos seres debían ser detenidos a toda costa. Al principio luchamos solos, cada uno a su manera, hasta que lentamente nos encontramos durante nuestras batallas. Las masas fueron engañadas por estos malditos. Los nuestros nos llamaban extremistas, rebeldes, terroristas. En los primeros días, peleábamos contra nuestros compatriotas, tanto como contra el enemigo. Y mientras tanto, el veneno se propagaba, corrompía nuestra comida, nuestra agua y el aire. La mayoría de los nuestros vivía en ignorancia, como si no pasara nada. Tan profundas eran las mentiras del enemigo, que lo negro podía ser blanco y lo malo parecer bueno. Me sigue asombrando lo que puede considerarse normal si se introduce poco a poco. Enfermos y moribundos, luchamos como animales acorralados, y por un tiempo parecía que podíamos ganar. Cuanto más desesperada era nuestra situación, más espíritus afines se unían a la causa. Una vez que la mayoría comprendió quién tenía la culpa, exterminamos a los responsables donde los encontráramos. Irónicamente, los que querían unir el mundo bajo su bandera lo vieron unirse contra ellos. Pero la victoria nunca llegó. Nuestros adversarios, en los últimos días del conflicto, se ocultaron bajo tierra, sabiendo que moriríamos mucho antes de poder encontrarlos. Habían ganado. Seríamos destruidos por lo que ellos mismos provocaron, y ellos heredarían la tierra. Eso no podíamos permitirlo. Jamás lo permitiríamos. En su apogeo, varias de nuestras naciones habían creado armas nucleares, cada una con capacidad suficiente para convertir al mundo en polvo radioactivo. Y eso hicimos. El odio hacia quienes nos condenaron era tan profundo que preferimos desaparecer antes que permitir que ellos se alzaran en nuestro nombre. Moriré en el infierno nuclear, pero no guardo rencor a quienes aprietan el gatillo. Aunque pongan fin a millones de vidas, en verdad, ya estábamos muertos. Mis camaradas y yo no somos tan vanidosos como para pensar que esta despedida debe existir solo por sí misma. Por eso les dejamos esta advertencia. Al final supimos que algunos de los que causaron nuestra caída intentaron huir del planeta. No sabemos si lo lograron, pero enviamos este mensaje con toda la evidencia posible, esperando que no sea necesario. Si se encuentran con seres que se llamen humanos, trátenlos como la plaga que son. Púrguenlos con fuego atómico como hicimos nosotros. Tolérenlos bajo su propio riesgo. Si no logran esclavizarlos, intentarán destruirlos. Háganos este favor. Dejen que el legado de nuestro mundo se disuelva en silencio, para que nadie conozca jamás la naturaleza funesta de los que podrían quedar y aún se atreven a llamarse humanos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.